Día 5, parte 8. Contratos de consumo, protección del consumidor. ¿Qué es un contrato de consumo? Es un tipo de contrato que se da cuando una persona o empresa que vende bienes o que presta servicios, llamada proveedor, celebra un acuerdo con una persona que compra o contrata ese bien o servicio para uso personal, no para revenderlo ni para usarlo en una actividad comercial. El proveedor puede ser una empresa, un comercio o un profesional, mientras que el consumidor es siempre el usuario final del producto o servicio. Por ejemplo, cuando compras un celular para un uso propio, contratas internet o cable para tu casa, pagas una suscripción a una plataforma digital, etc. Estás celebrando contratos de consumo. En todos esos casos no actúas como comerciante ni como empresa, sino como destinatario final. La característica más importante de este tipo de contratos de consumo es que el consumidor se encuentra en una posición de inferioridad frente al proveedor. El proveedor suele tener más poder económico, más información y es quien impone la mayoría de las condiciones del contrato. Por eso, la ley interviene y otorga una protección especial al consumidor, estableciendo que reglas que buscan equilibrar la relación y evitar abusos por parte del proveedor, como por ejemplo el control de cláusulas abusivas, el deber de informar claramente y la interpretación del contrato a favor del consumidor. Principios básicos de la relación de consumo. Son 4 los principios de la relación de consumo. Protección de la parte débil, información, publicidad como oferta e interpretación favorable al consumidor. Veamos, por ejemplo, protección de la parte débil. Los contratos de consumo no se tratan igual que los contratos comunes. ¿Por qué? Porque la ley parte de la idea de que el consumidor está en una posición más débil frente al proveedor, que suele ser una empresa o alguien con mayor poder económico y técnico. Por eso el derecho establece principios especiales para equilibrar esa relación y evitar abusos. Luego la información. No, recién estoy empezando. El primero es el principio de protección de la parte débil. El consumidor se le considera la parte más vulnerable. ¿Por qué? Porque normalmente no negocia las condiciones del contrato y no tiene el mismo nivel de información que el proveedor. Por eso la ley interviene para protegerlo, limitando la libertad del proveedor y dándole más derechos al consumidor para que la relación sea justa. Otro principio fundamental es el deber de información. El proveedor tiene la obligación de informar de manera clara, verdadera y completa todo lo relacionado con el producto o servicio. Esto incluye cómo es el producto, cuál es el precio final, sin engaños, qué riesgo puede tener, cuáles son las condiciones del contrato y si existen gastos adicionales. Si el proveedor oculta datos importantes, los presenta de forma confusa o induce al consumidor al error, responde legalmente por los daños que cause. También rige el principio de que la publicidad vale como oferta. ¿Esto qué significa? Que lo que el proveedor anuncia al público lo obliga. Si un comercio publica un precio o una promoción, no puede después negarse a respetarla diciendo que fue un error o que ya no vale, salvo excepciones muy puntuales. La publicidad genera confianza y la ley protege esa confianza del consumidor. Por último, existe el principio de interpretación favorable al consumidor. Cuando un contrato de consumo tiene cláusulas dudosas, ambiguas o poco claras, la ley ordena que se interpreten siempre en el sentido que más beneficie al consumidor. Esto se debe a que el contrato generalmente fue redactado por el proveedor y el consumidor solo se adhirió, sin posibilidad de negociar. Estos son principios básicos de la relación en el contrato de consumo.
Protección al débil, deber de información, la publicidad vale como oferta y la interpretación favorable al consumidor. Ahora, contratos de adhesión en consumo. Cuando se habla de contratos de adhesión en consumo, se hace referencia a aquellos contratos en los que una sola de las partes redacta todas las cláusulas, que generalmente es el proveedor de bienes o servicios, y la otra parte el consumidor, que no participa en la negociación. El consumidor solo tiene dos opciones: aceptar el contrato tal como está o no contratar. No puede modificar condiciones, precios ni cláusulas. Esto ocurre en la mayoría de los contratos cotidianos, como cuando contratas internet o Wi-Fi. En todos los casos, el proveedor ya tiene un contrato estándar preparado para miles de personas y el consumidor simplemente se adhiere a ese contenido. Justamente porque el consumidor no tiene poder de negociación y se encuentra en una posición más débil. La ley interviene para controlar y limitar las cláusulas que el proveedor impone. El objetivo es evitar abusos, evitar desequilibrios o condiciones injustas. Por eso, si alguna cláusula perjudica de manera muy desproporcionada al consumidor, la ley permite que se la declare abusiva y se la tenga por no escrita, manteniendo el resto del contrato vigente. Cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas son disposiciones que aparecen en un contrato, generalmente de consumo o de adhesión. Y ya que estamos, voy a aclarar la diferencia entre contrato de consumo y contrato de adhesión en consumo. Un contrato de consumo es una categoría amplia, se refiere a toda relación contractual que se da entre un proveedor y un usuario final, cuando éste adquiere un bien o un servicio para uso personal y no comercial. Lo que lo define el contrato de consumo es quién contrata y para qué. En cambio, un contrato de adhesión en consumo no es una categoría independiente, sino una forma particular en la que se puede presentarse un contrato de consumo. Generalmente, no todos los contratos de consumo son de adhesión, pero por lo general sí. De forma resumida, el contrato de consumo responde a la relación de proveedor y consumidor, y el contrato de adhesión responde a la forma de contratación, es decir, que en este caso, al ser de adhesión, el proveedor es quien tiene todo el poder de decisión de cómo va a ser ese contrato. Por eso, no todos los contratos de consumo son de adhesión, aunque la mayoría sí lo son. Ahora, volviendo a las cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas son disposiciones que aparecen en un contrato, generalmente el de consumo o de adhesión, porque son muy parecidos. Estas cláusulas colocan al consumidor en una situación claramente desfavorable frente al proveedor. Se consideran abusivas, ¿por qué? Porque rompen el equilibrio que debería existir entre las partes, aprovechando que el consumidor no puede negociar las condiciones y solo puede aceptar o rechazar el contrato tal como está redactado. Cuando la ley dice que estas cláusulas se consideran no estrictas, no significa que todo el contrato sea nulo. Lo que ocurre es que esa cláusula específica, cláusula que se considera no escrita, se elimina como si nunca hubiera existido, pero el resto del contrato sigue siendo válido y obligatorio. De esta manera se protege al consumidor sin destruir toda la relación comercial. Por ejemplo, es abusiva una cláusula que le permite al proveedor aumentar el precio cuando quiere y sin justificación, porque deja al consumidor indefenso ante esas decisiones. También lo es una cláusula que limita o elimina la responsabilidad del proveedor para los daños que pueda causar. Del mismo modo, es abusiva una cláusula que obliga al consumidor a renunciar a derechos que la ley le reconoce, como el derecho a reclamar o recibir garantía. También se considera abusiva las cláusulas que imponen penalidades exageradas al consumidor por incumplir, o aquellas que autorizan aumentos unilaterales sin una causa objetiva. Otro caso típico es imponer una jurisdicción lejana, obligando al consumidor a litigar en un lugar que le dificulta o impide ejercer sus derechos.
En definitiva, la ley interviene para evitar que el proveedor abuse de su posición dominante y puede asegurar que el contrato sea justo y equilibrado. Por eso, frente a cláusulas abusivas, el derecho protege al consumidor, eliminándolas y manteniendo el resto del contrato vigente. Ahora veremos garantías legales. Cuando se habla de garantías legales en los contratos de consumo, se hace referencia a una protección mínima que la ley le da al consumidor y que no puede ser eliminada ni reducida por el proveedor, aunque el contrato lo diga. Estas garantías existen automáticamente por ley, sin necesidad de que el vendedor las ofrezca de manera expresa. En el caso de los productos nuevos, la ley establece que deben tener una garantía mínima de 6 meses, es decir, durante ese periodo, el producto debe funcionar correctamente y cumplir con lo que prometió. Si aparece un defecto que no fue causado por el mal uso del consumidor, el proveedor tiene la obligación de hacerse cargo. Para los productos usados, la garantía mínima es de 3 meses. Aunque el bien no sea nuevo, el consumidor tiene derecho a que funcione adecuadamente dentro de ese plazo y a que los defectos ocultos sean solucionados. En los servicios, por otro lado, la garantía no se mide en meses, sino que se refiere a los defectos en la ejecución del servicio. Si un servicio prestado fue deficiente, incompleto o incorrecto, el proveedor debe corregir ese error. Cuando un producto o servicio presenta un defecto, el proveedor debe intentar solucionarlo en un plazo razonable. Si el problema no se arregla, la ley le permite al consumidor elegir entre la reparación definitiva, el reemplazo por otro producto equivalente o la devolución del dinero. El proveedor no puede imponer una opción que perjudique al consumidor. Luego, responsabilidad por daños al consumidor. Cuando se habla de responsabilidad por daños al consumidor, quiere decir que el proveedor debe responder por los daños que su producto o servicio le causa al consumidor. No importa si el daño se produjo porque no cumplió el contrato, porque el producto o servicio tenía un defecto. En ambos casos, el proveedor es responsable. Por ejemplo, si una persona compra un alimento vencido y se intoxica, el proveedor debe responder por ese daño. Si un electrodoméstico sale defectuoso y provoca un incendio, el fabricante o vendedor debe hacerse cargo. Lo más importante de este régimen es que la responsabilidad es objetiva. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario demostrar que el proveedor tuvo culpa o que actuó con una intención de dañar. Al consumidor solo le alcanza comprobar 3 cosas: que sufrió un daño, que ese daño proviene del producto o servicio y que existe una relación de consumo. Si esas 3 condiciones están presentes, el proveedor responde. Quedan 2 puntos. Derecho al arrepentimiento. El derecho al arrepentimiento es una protección especial que tiene el consumidor cuando celebra un contrato a distancia, es decir, sin contacto personal con el proveedor, como ocurre en compras por internet, por teléfono, etc. La idea es proteger al consumidor, porque en este tipo de contratos no puede ver el producto físicamente ni evaluar el servicio al momento de contratar. Por eso, la ley le da al consumidor un plazo de 10 días para arrepentirse de la compra o contratación. Durante ese plazo, el consumidor puede dejar sin efecto el contrato sin necesidad de explicar ningún motivo y sin pagar penalidades, multas, gastos, etc. No importa si el producto es caro o barato, ni si el proveedor ya había procesado la operación, el consumidor se puede arrepentir igual, dentro de esos 10 días. Cuando el consumidor ejerce este derecho, el contrato se considera como si nunca hubiera existido. El proveedor debe devolver el dinero y el consumidor debe devolver el producto, en el estado en que lo recibió. Además, el proveedor tiene la obligación de informar claramente sobre este derecho. Si no lo hace, el plazo para arrepentirse puede extenderse. Y por último, el deber de trato digno. ¿Qué significa el deber de trato digno? Significa que el proveedor está obligado a respetar la dignidad del consumidor en toda relación de consumo, no solo cuando se firma el contrato, sino durante su ejecución y hasta después. Por ejemplo, en el reclamo de una deuda.
El consumidor no puede ser humillado, maltratado, intimidado ni discriminado por ninguna razón. Esto implica que el proveedor no puede usar prácticas abusivas para cobrar, para vender o prestar un servicio. Por ejemplo, no puede impedir el ingreso de una persona a un local sin una razón válida. No puede gritarle, amenazarle, presionarle para que pague una deuda, ni puede exponerle en ridículo o tratarle de forma ofensiva delante de otros. Tampoco puede aplicar tratos distintos sin justificación, como discriminar por apariencia, situación económica o cualquier otra condición. Cuando el proveedor incumple el deber de trato digno, no es solo una falta moral, sino una falta legal. Esto genera dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad administrativa, que puede implicar multas u otras sanciones por organismos de defensa del consumidor, y la responsabilidad civil, que permite al consumidor reclamar una indemnización por los daños sufridos, incluso por el daño moral derivado del maltrato.